astrología familiar, astrología infantil, astrología para padres, astrología para hijos, astrología en general. Bueno, ya he definido el concepto de para qué sirve una lectura de carta astral. En esta ocasión quise guiarme por mi experiencia, que de a poquito ya he dilucidado el tema de la astrología familiar como tal, el tema de cómo mejorar las relaciones entre tu familia, entre tus amigos de la familia, entre tus hijos, entre tus padres, entre tus pares, ¿ya? Ya he venido viendo y observando y me ha llenado este tema de la astrología porque veo como luces, veo como una sanación. Yo estaba con el concepto de que la astrología no sanaba, de que la astrología no era una terapia, pero sí, efectivamente es una terapia, es un proceso de sanación, es un proceso de autoconocimiento, es una invitación hacia uno mismo, es darte permiso para conocerte, como dijo María José hace poco en un live que tuvimos con YouTube. Darte permiso para ser feliz, también lo mencionó, para que lo vean después en mi canal de YouTube, estuvo muy bueno, el concepto sirenas. Bueno, y finalmente esto de la astrología familiar le he dado vueltas y quiero ofrecerles ese servicio a ustedes, ¿ya? Eh, Viendo obviamente para que les convenga a nivel económico, todo eso. ¿Por qué? Porque es tan enriquecedor conocer al otro, al que tienes al frente y entenderlo, comprenderlo, porque muchas veces decimos, pero pucha, ¿por qué con mi hermano pequeño me llevo más mal que con mi hermana mayor, que etcétera? Y hay roces familiares, ¿por qué mi hermana se lleva mejor con mi mamá y mi otra hermana se lleva tan mal? Y tú no entiendes por qué, si al final fuimos criados como de la misma forma, del mismo concepto, del mismo núcleo. Por ende, no quería... mi hermana chica, anda a acostarte, me dice. Que estoy sin la Mati, por eso, sin mi hija, está con su otra mamá. Así que aprovecho de hacer este live en la nochecita, que es justamente donde me baja la inspiración. Entonces, aprovechando ahora, porque si no estaríamos acostadas. Bueno, todo este tema a nivel familiar viene dándome luces hace rato, porque yo vengo de una familia, son 3 hermanas más chicas, yo vivo en una casa en que está por allá está mi abuela, mi abuelo, por allá está mi tía, mi hermana chica, mi otra tía, por parte de mi mamá, mi papá, que al final están separados, pero están en la misma casa. Entonces al final es un choclón familiar. Cuando viene la gente acá, la familia, nos juntamos un montón, fuera de las normas sanitarias, tendríamos que estar todos detenidos, porque somos familias muy grandes. Y así yo hice el árbol familiar también, ¿ya? Y en el árbol familiar me di cuenta que, por ejemplo, en lo que es fechas de nacimiento solamente el signo solar, se coincidían mucho los signos, coincidían, por ejemplo, Cáncer, Escorpio, Virgo, Libra, mucho de ese signo, tanto mi abuelo, mi abuela, y así, y se repetían después hacia abajo. Y tú dices, ¿por qué se repiten tanto estos signos solares? Y ya, bueno, no tengo las horas de nacimiento como para ver más específico de todos, pero logré ver de mi papá, de mi mamá, mis hermanas, los amigos, ya los amigos, los primos, qué sé yo, más o menos que sabemos cuáles son sus horas de nacimiento, y hay toda como una concordancia, hay todo un mecanismo a nivel familiar para que funcionemos y tengamos las herramientas a nivel familiar para evolucionar, ¿ya? Es... ahora, por ejemplo, he hecho cartas familiares de hijos, donde pregunta la mamá a sus hijos, donde hermanas y hermanos se vienen, digamos, por separado conmigo, y yo les leo la carta astral a cada uno, diferente, pero al final termino conversándoles también del tema de que, oye, sabéis que tu hermana te potencia esta parte, pero no les hago la sinastría, sino que como que les doy tips,
porque la sinastría es otro tipo de carta astral que se tiene que hacer, que se entrelazan las dos cartas, ¿ya? Se ve cómo están interactuando unas con otras. Y bueno, en todo lo que es este tema, quería yo invitarlos a que averigüen un poquito más sobre el tema de la astrología familiar, a que se atrevan a este camino del autoconocimiento que es súper enriquecedor, ¿ya? Pueden entenderse, o sea, ya puedo yo, por ejemplo, comprender por qué mi mamá es de esta forma conmigo, por qué es diferente con mi hermana, por qué mi papá es de esta forma y de dónde viene eso. Y uno observa, por ejemplo, no, que la casa 8 la tiene con planetas, con Mercurio, con esto aquí, y obviamente muy reservado, que mi mamá o mi hermana viene con un tema de Capricornio y el eje es, hay como muchos de eje, mucha interacción como de polaridades, ya en este caso de oposiciones que se llaman a nivel de las interacciones de las líneas rojas, las oposiciones, que yo también lo tengo en mi Instagram. Ya también se ve por qué hay esas polaridades. Por ejemplo, hay algunos son Cáncer, el otro es Capricornio, hay unos que son Libra, el otro que es Aries, y esto todo ni siquiera es viendo el tema solar, del signo solar que todos conocen, sino que también puedes tú apreciarlo en la luna, ¿ya? Por ejemplo, a mí me coincide de que varias de mis hermanas tienen la luna en Escorpio y mi pareja también tiene luna en Escorpio. Entonces uno dice, hay algo que tengo que integrar de esa energía en mí, porque me la están haciendo mis hermanas, que yo crecí con esa energía y la estoy también atrayendo, ahí donde dicen uno, al final si elige o no, tú atraes la energía para tú integrarla en ti, ¿ya? Y una vez que la vivas, la comprendas, la aceptes, puedes tú pasar a la siguiente etapa, como la siguiente evolución, y ahí es donde vienen los crecimientos tanto a nivel familiar como a nivel interno, ¿ya? Por eso le estoy recomendando la astrología familiar, que ustedes como familia, si tú tienes tu hermano, tu mamá, que se empiecen a hacer la lectura de carta astral, ¿ya? Puede que no sea conmigo, puede que sea con otro astrólogo, pero traten de encontrar a un astrólogo que sea evolutivo, obviamente, para que les haga la lectura de la carta astral individual y después lo puedan hacer en conjunto, para que así puedan ver cómo se potencian, qué te está haciendo frente, qué es lo que te causa un conflicto, por qué te causa ese conflicto, de dónde viene, de dónde es el origen, cómo trabajarlo, cómo evolucionarlo. Te puede dar como hartas luces y te puede dar un entendimiento y una lógica de decir, ay, ¿por qué era así? Ay, ya entiendo ahora por qué era así, porque el planeta tanto está aquí y eso significa tal cosa, ¿ya? O, por ejemplo, a los hijos, tú si eres padre, decir, pucha, ¿cómo ayuda a mi hijo a potenciarlo? ¿Ya? Y a veces tenemos tantas creencias que nos limitan a nosotros mismos, o pensamos que a nuestros hijos tenemos que criarlos de una forma, ya sea como nos criaron nosotros o todo lo contrario, y al final no es así, ¿ya? No es así, y uno tiene que ver cómo es tu hijo, y que a veces, por más mamá que sea o papá que sea, nunca va a llegar como a adivinar lo que le está pasando, pero con la carta astral te acercas un poquito más a esa comprensión y entendimiento y aceptación de quién es tu hijo, porque muchas veces ponemos como nuestras expectativas en nuestros hijos, queriendo que ellos sean de una forma y resulta que vienen para el otro lado. Entonces ahí está, ustedes es que sean, digamos que hagan una introspección y decir, ¿sabes qué? Ya, quiero ayudar a mi hijo a potenciarlo, y puede que sea de una manera totalmente distinta como fuiste criado, todo. Entonces ahí como que vas averiguando y empiezas a conocer cómo puedes potenciarlo, cómo puedes ayudarlo a que saque su sol, a que comprenda su luna, que es la parte emocional, la parte del sol es cómo me muestro, cómo soy, cómo potenciarlo en su nodo norte, lo que puede llegar a ser a nivel profesional, a nivel de vocación. Si le cuesta, por ejemplo, verbalizar las cosas, las emociones, cómo puedes ayudarlo, porque como va a conocer a su Mercurio, cómo está interactuando, puedes ayudarlo y darle tips de cómo potenciar su tema de expresión verbal, de expresión de comunicación, y cómo tiene que aprender
se ve también ahí en ese sistema cómo aprenden, si aprenden a nivel kinestésico, si aprenden a nivel visual, etc. Entonces al final es un entendimiento también hacia tus pares y hacia tus hijos, ¿ya? Por eso es importante, porque finalmente sabes cómo ayudarle, ¿ya? Sabes cómo guiarle, y uno como padre obviamente tiene que tratar de ser ese guía, ¿ya? Y no caer en las creencias que uno tiene. Se hace una limpieza, eso sí, es como limpiar el closet. Tú limpias, sacas lo que tú ya tenías arraigado y empiezas como un nuevo proceso con tu hijo. Y estas terapias, o estas herramientas que son la astrología, te sirven mucho, ¿ya? Así que por eso se las recomiendo para que hagan ese proceso de entendimiento. Yo abajito, bueno, en un post aparte voy a dejar como los precios, etcétera, este tipo de cosas, para que ustedes puedan comprender y puedan atreverse ya a ese autoconocimiento y la comprensión que necesitan para unirse como familia, para conectarse como familia, para mejorar sus relaciones, para comprender por qué, de dónde vienen los enojos, si la persona tiene mucho a Marte o mucho Aries, y entender que de esa forma, y también cómo puedes tú como adherirte a eso para que sea más fácil. Al hacerlo consciente, tú ya puedes como cooperar para que esta persona, por ejemplo, canalice la rabia, o cooperar para que esta persona se muestre, porque quizás es muy tímida, pero tiene un Leo, por ejemplo, tiene varios planetas en Leo, y tú dices, pucha, ¿cómo lo potencio si lo que tiene que hacer esta persona es brillar y se está opacando? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Y conversar entre ustedes, decir, oye, tú tenés luna aquí, tú tienes luna acá, tu Mercurio, o sabéis que te voy a potenciar. Por ejemplo, mi hermana, la Carla, que está aquí, ella tiene harto de Géminis, ¿ya? Y decidimos hacer como un programa donde, por YouTube, que les dije yo, un tecito contigo, para que ella potencie su Géminis. Yo también lo tengo en la casa 1, así que también me ayuda, pero ahí yo estoy como diciendo, la Carla, po, ahí está, con mi hermana puedo hacer esto en conjunto. Entonces ahí como que se te va alumbrando y decir ya cómo yo puedo cooperar en eso, y ellas cómo cooperan en mí. Por ejemplo, que yo soy muy dispersa, o que yo soy muy volada, o que soy muy intro, ya me entienden ya esa parte, porque tengo mi nula en Piscis, entonces yo me vuelo yo. Entonces ellas tienen otros temas. Mi hermana Paula, que es súper estructurada, súper así como aplicada en las cosas, también nos enseña otra parte. Ya no es como rechazar esa energía como ay, tan estructurada, tan como de optimismo, eficiencia, todo eso como a nivel de empaquetado, pero al final uno ya empieza a entender y decir ya, ¿cómo puedo integrar la energía de mi hermana en mí para así yo poder evolucionar también? Mi otra hermana es Virgo, y ella es súper así como organizada, ¿ya? En el tema de organización. Y no se hace drama y le sale solo. Entonces yo también, observando, puedo decir cómo integro esa energía en mí. Y ella también me observa a mí, porque yo tengo mi luna en Piscis y ella sola en Virgo, y ella puede también observar de mí qué es lo que puede aprender para que integremos eso. Y la idea es que una vez que integremos esto, ya no sea como un choque ni un roce, sino que haya como un mecanismo que solo vaya fluyendo, ¿ya? Por eso es importante esto de lo que es la astrología familiar y la comprensión entre unos y los otros, ¿ya? Bueno, eso cortito, ojalá que no me haya salido tan largo. Muchas gracias por escucharme. Pueden ver de nuevo el IGTV. Así que eso. Y buenas noches. Ahora sí, a dormirse. Chao Mabel, chao Carla, chao Karina, chao mi hermanita.